Hola, ¿qué tal? Esto es su canal Cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y hoy vamos a continuar con nuestros temas que hemos venido llevando al respecto de la santidad. Y bueno, hoy vamos a hablar de el cuidado de la salvación. Y bueno, vamos a empezar, vamos a darle el primer lugar al Señor, que sea el primero que hable. Y dice la palabra: Estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con todas las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Mas velad en todo tiempo, orando, para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esto lo dice Lucas 21, 34 al 36. Padre bendito, le damos toda la gloria y la honra. Le damos gracias, Señor bendito, por el privilegio y la oportunidad de una vez más estar en este espacio. Le pido por favor que siga bendiciéndolo, Señor, que lo siga haciendo crecer, que llegue a más personas, que bendiga a muchas personas, Señor bendito. Pero como siempre, Padre, le pido eh, que no sean mis palabras, que no sea lo que yo entiendo, lo que yo conozco, Padre, sino que el Espíritu Santo sea el que nos lleve a toda verdad. Le doy gracias, pongo la vida de las personas que van a ver este video, Señor, en sus manos, y que vean que el Señor Espíritu Santo les está hablando para vivir de una manera correcta. Le doy toda la gloria y la honra en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, Él es el único que nos direcciona, el Señor Espíritu Santo, así que ponemos en sus manos esto para continuar. Y dice aquí, y esto también obviamente disipa, como siempre lo he subrayado, la teología de la hipergracia, porque dice: estad alerta, y esto lo está diciendo no el Antiguo Testamento, es el Nuevo Testamento, son palabras del Señor Jesús, y dice: estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie firme delante del Hijo del Hombre. Aquí vemos que habla de dos cosas. ¿Son los únicos pecados? No, pues si nosotros vemos en Gálatas y en otras tantas escrituras, vemos que hay listas de pecados. Entonces nos habla de dos, pero realmente nos está hablando de dos tipos de pecado. Disipación y embriaguez son los pecados que se ven, nuestra mala manera de vivir y los vicios. Y la otra parte, preocupaciones, son los pecados que no se ven. El que yo junte toda la preocupación que yo pueda tener no me soluciona nada, y lo único que demuestra es que no he aprendido a tener confianza en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, entonces yo tengo que aprender a tener confianza en el Señor, en lo que Él es el que quiere, Él me quiere enseñar. Amén. Bueno, pues hoy el tema es el cuidado de la salvación, un tema muy importante. Y bueno, dice la escritura. Bueno, vamos a empezar con el versículo, también un versículo muy importante. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Otra vez nos vuelve a decir: como siempre habéis obedecido. Alguien que obedece a Dios, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que cuidar y ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Bueno, hay temas relacionados, textos relacionados a esta palabra, en Marcos 10, 46, 52, en Lucas 17, 32, en Lucas 9, del 57 al 62, en Hebreos 10, del 23 al 31, en Hebreos 12, 12 al 17, que es el que vamos a leer. No, por falta de tiempo no podemos leer todas las escrituras, pero bueno, leemos Hebreos 12, 12 al 17. Dice la palabra de Dios: por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que sane. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su progenitura por una comida, su primogenitura por una comida, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas.
nosotros tenemos que buscar paz con todos y la santidad. Dice la palabra que si yo no busco la paz y la santidad, dice, nadie verá al Señor sin esto. Si yo no estoy en paz, si yo siempre ando en contiendas, en discusiones, en peleas, no veré a Dios. Y si no vivo en santidad, entonces aquellos que también siguen hablando de que una vez salvo, siempre salvo, pues dice la Escritura, buscar la paz con Dios y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dice, más bien, de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. De que no haya persona inmoral o profana, como Esaú que vendió su progenitura. No vamos a estar vendiendo nuestra santidad por un plato de lentejas. Porque sabéis que cuando él ya quiso heredar la bendición fue rechazado. Ya no hubo ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Cuando ya no hay ocasión para el arrepentimiento, de nada sirve que nos arrepintamos con Dios. Y la única manera de que ya no haya ocasión para el arrepentimiento para nosotros los hijos de Dios en el Nuevo Testamento es habiendo muerto. Mientras estemos vivos tenemos todavía una oportunidad de que el Señor nos ayude, que seamos verdaderamente dolidos por el pecado, arrepentidos y hagamos un cambio, una diferencia. Amén. Bueno, el objetivo de esta lección, que el creyente no juegue con el pecado y cuide su salvación seriamente. No podemos jugar con el pecado y tenemos que cuidar nuestra salvación seriamente. Y que con esta conducta seria y responsable en nuestro andar cristiano andemos, alcancemos mucho más pronto la madurez. Y bueno, vamos a hacer algunas preguntas para meditación. ¿La salvación se puede perder o no? ¿Debemos preocuparnos por eso? Hay grupos teológicos que dicen que sí, otros que no. Mejor yo prefiero ver qué nos dice el Señor por medio de la palabra. Y la segunda, da igual que pequemos y que hagamos lo que queramos con nuestra propia vida porque el Espíritu Santo ya vive en nosotros. Bueno, esos, los que viven en la teología de la hipergracia, eso dicen, pero bueno, vamos a empezar. El mensaje para hoy: ¿es incondicional la salvación del creyente o puede el creyente perderla debido al pecado? Que era lo que ya estábamos subrayando anteriormente. Bueno, es obvio que todos hemos visto cristianos volver atrás. Gente fervorosa, líderes que se gozaban con las alabanzas, que oraban por los enfermos y que visitaban a las almas. Pablo también menciona en sus cartas a Timoteo los nombres de aquellos que le habían abandonado. Vemos que la segunda de Timoteo 4, 9 al 11 dice: procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Vemos que Demas, o sea, los demás aparentemente pues estaban todavía en el ministerio, porque está hablando de Tito y obviamente Tito es una de las cartas. También tenemos una carta a Tito, de Pablo a Tito, y vemos que estaban en el ministerio y se había quedado solo y solamente Lucas estaba ahí con él, pero uno de ellos lo había abandonado. Demas amó más el mundo. Entonces, esto es algo que no admite discusión. Por una razón o por otra, los cristianos vuelven atrás. Hay muchos cristianos que se vuelven atrás. Algo que tengo que subrayar es que sí, finalmente pueden volverse atrás mientras no venga la parte de lo que dice la Escritura. El único pecado que no se puede perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si alguien que se volvió atrás se arrepiente y regresa, Dios lo vuelve a aceptar como hijo. Por eso está la palabra del hijo pródigo. Pero obviamente tiene que mostrar fruto de arrepentimiento. Pero sí se puede ir para atrás. Existe, sin embargo, la certeza en algunas corrientes del cristianismo, de lo que hablábamos de la hipergracia, de que la salvación no se puede perder. Esta manera, y obviamente no solo la hipergracia, hay otras tantas que hablan de que no se puede perder. Esta manera de pensar era defendida sobre todo por los calvinistas, por Juan Calvino. Calvino pensaba que la salvación era una obra absoluta de Dios debido a que la voluntad del hombre está tan corrompida que el ser humano no podía siquiera arrepentirse para salvarse, escoger lo recto sin la ayuda de Dios. La voluntad del hombre era esclava total del pecado y la salvación era por tanto un decreto divino inalterable. Salvo, siempre salvo. En parte, yo sí creo esta enseñanza, pero no del todo. ¿Por qué?
porque Dios, si Dios me escogió, Dios quiere que sea salvo. Y si Dios me permitió llegar a sus pies, Él me está dando la salvación, es un regalo. Pero dice la Escritura que tengo que cuidarlo con temor y temblor. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué con temor y temblor? Porque podría perderla. No, pero no por Dios. Dios no me la quiere quitar. Lo que Dios da, no lo quita, dice la Escritura, pero llega el momento en que el cristiano una y otra vez harta al Señor, que llega el momento en que ya no hay más marcha atrás. Entonces, sí, por parte de Dios, una vez salvo, siempre salvo, pero por parte de mí, si yo no pongo la parte que me corresponde, un pacto es de dos partes, y Dios ya hizo su parte, yo pongo la mía. Si yo no cumplo la mía, no puedo ser salvo. O en el tiempo en que yo le di la espalda al Señor era salvo, en el tiempo en que yo volví a mis vicios y a hacer toda la maldad que ya había en mi corazón, era salvo. Si yo hubiera muerto en ese tiempo en que yo le di la espalda al Señor, no sería salvo, pero no porque el Señor no quería que yo fuera salvo, sino porque yo menosprecié esa salvación. Ahora, este punto de vista de salvo siempre salvo, piensa que Dios ha predestinado a algunos para ser salvos y a otros para que se pierdan. Dios, según Calvino, no estaba siendo justo al actuar de esa manera, ya que el hombre siempre es responsable de sus pecados y Dios no ha contraído obligación alguna de salvar a nadie. Esto no concuerda con lo que nos dice la carta de Pablo. 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy primero. Eso es una realidad totalmente, que Jesús vino a salvar a los pecadores, Jesús, el Dios Hijo. Y en 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, Él no predestinó a nadie para no ser salvo. Él quiere que todos sean salvos. Esta forma de pensar calvinista haría inútil cualquier intento evangelístico por ganar el mundo para Cristo. No valdría la pena luchar por nada, ni padecer persecución, cárceles, inclemencias corporales o ambientales, ya que de todas maneras los escogidos por Dios se van a salvar. Pase lo que pase, se salvarán. De la doctrina de la predestinación se desprende la enseñanza de que el hombre no puede caer jamás de la gracia. Eso se le denomina hoy hipergracia. Pero esto abre un enorme boquete para pecar. No importa lo que yo haga o deje de hacer, al final Dios me va a salvar. Entonces, ¿ya de qué sirve? Y muchos utilizan sin contextualizar, porque una vez contextualizando entendemos que no es lo que se está enseñando, la palabra que dice abogado tengo para con el Padre, o la otra que dice que donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, esto necesitamos verlo contextualmente, porque no concuerda con lo que dice la Biblia. No que Dios se contradiga en estas dos escrituras que les dije, sino que tenemos que contextualizar para entender a qué se refiere. Ezequiel 33:18 dice, cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Morirá, obviamente hoy estamos hablando de morir espiritualmente. Nosotros ya estábamos muertos espiritualmente, Dios nos hace nacer a una vida nueva, y si el justo se aparta de su justicia, muere espiritualmente al hacer iniquidad. Bueno, incluso alguien como Abraham entendió que las bendiciones de Dios prometidas a él y a sus descendientes dependían de su obediencia. Y eso lo vemos en Génesis 18:17 al 19. Dice la palabra de Dios. Y el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos de su casa después de él, que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Si bien es cierto que Dios escoge o predestina personas, como Abraham en este caso, para asegurarse del pleno cumplimiento de o sea, hay un propósito por el cual fueron algunos escogidos para asegurarse del pleno cumplimiento de sus planes, pero también es cierto que resulta insensato pensar que debido a ello el resto de los hombres queden excluidos de esa oportunidad de salvación. Eso, si leemos nosotros en 1 Timoteo 2, 3 y 4 dice,
porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Él quiere que todos sean salvos. Amén. Bueno, incluso entonces, una responsabilidad entonces personal. Tenemos que entender que es mi responsabilidad personal. Dios ya me dio la salvación, él ya quería desde el principio que yo fuera salvo. Ahora viene la parte de mi responsabilidad personal. Jesucristo fue claro y dijo, mirad por vosotros mismos. El apóstol Pablo añade, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, que ya lo habíamos dicho. Hay muchos versículos de la Biblia que no tendrían sentido si no existiera la posibilidad de perderlo todo. ¿Qué caso tendría que el apóstol Pedro nos advirtiera que el diablo es como un león rugiente que busca a quien devorar si no me tengo que cuidar de él porque de todas maneras pues ya soy salvo, pues ya no pierdo la salvación? Eso lo vemos en 1 Pedro 5:8. ¿O por qué? O porque dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, no tendría caso, obviamente, si ya hubiera alcanzado la salvación y ya tuviera segura la salvación. O porque Pablo se esforzaba de tal manera en cuidar su salvación, no pretendiendo él mismo ya haberla alcanzado. Filipenses 3:13. Vamos a ver qué dice Filipenses 3:13. Dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. O sea, sabía que era un trabajo diario el lograr el propósito y lograr el fin que buscamos al ser hijos de Dios. Es obvio que Pablo no juega con esto y no se podía confiar él mismo, a pesar de que él alguna vez dijo, seguid mi ejemplo como yo sigo al de Cristo. No daba nada por sentado. Él fue el que dijo, el que se sienta firme cuide de no caer. Hoy por desgracia abundan los cristianos que juegan volados con su eternidad. Se ponen a jugar al azar, a los volados, a ver si paso de panzazo, ¿no? Nuestra actitud debería ser igual a la de Bartimeo, el ciego que envuelto en su capa vivía en Jericó, una ciudad que estaba llena de miseria, de pobreza. Él era ciego y sin poder moverse a voluntad. Eso lo vemos en Josué 6:26. Cuando Jesucristo lo llamó, él dejó atrás su capa que le estorbaba y no volvió por ella, sino que siguió a Jesús por el camino. Perdón, esto es en el Nuevo Testamento, tengo mala cita. Viendo un reportaje hecho a los dirigentes del reclusorio norte de la Ciudad de México, dice la escritora que me llamó la atención las palabras de su trabajadora social y una psicóloga, además de ser trabajadora social, y ella decía que había dos cosas que los presos hacían comúnmente al salir de ahí. Primero, no miraban atrás. No miran atrás porque sienten que si miran atrás van a regresar. Segundo, queman toda su ropa estando afuera, incluso los zapatos, todos, no queriendo un solo recuerdo de su vida pasada. Bueno, hoy, y yo lo viví, de hecho dejan todo adentro, porque dicen que si sacan algo de adentro, van a regresar. Y obviamente, pues ya cuando salieron, lo que traen puesto, todo lo queman, olvidando eso que vivieron. A veces el cristiano abusa la voluntad de Dios. Podríamos y deberíamos de tener ese corazón en esa parte, no en el de la suerte, pero queriendo olvidar toda la vida pasada, destruyendo todo lo que fue la vida pasada, así como cuando todos los que recibieron la palabra de Dios con agrado, y había muchos hechiceros y brujos que quemaron sus libros y costaban muchísimo y no les importó, pero quemaron todo lo que podía ponerles una barrera para su nueva relación con Dios. Y esa debería ser nuestra actitud. A veces el cristiano abusa de la bondad de Dios y no tiene temor de ofenderle pecando con descaro, o no les importa contristar al Espíritu Santo. Ejemplos como los de Ananías y Zafira deberían hacer que lo pensaran mejor. Esto lo vemos en Hechos 5:1. Hechos 5:1 dice la palabra de Dios. Permítanme. Dice la palabra de Dios. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio. Sabiéndolo también su mujer y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno?
Mientras estaba sin venderse no te pertenecía y después de vendida no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró y vino gran temor sobre todos los que lo supieron y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron y sacándole le dieron sepultura. Después de un lapso como de 3 horas entró su mujer no sabiendo lo que había sucedido y Pedro le preguntó, dime, ¿vendisteis el terreno en tanto? Y ella dijo, sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están afuera y te sacarán a ti también. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta y lo sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Bueno, vemos entonces que el Señor no juega con esto de la santidad. Vemos que ellos quisieron, pues, aparentar ser buenos, quisieron mentirle al Espíritu Santo y vemos el resultado, la muerte. La pregunta sería, ¿por qué? Si las personas que dejan una cárcel física y ya no desean nada de ella, nosotros no tenemos esa actitud y seguimos tomando las cosas de la cárcel espiritual. Bueno, pues porque todavía dice la escritura que nosotros no se nos quitó el deseo de pecar, sino que se nos perdonó el pecado. Entonces todavía está ahí el viejo hombre y yo soy el que tiene que controlar al viejo hombre dejando salir al nuevo hombre y no debo de abrir puertas de pecado. Gracias a Jesucristo nosotros legalmente fuimos liberados. Sin embargo, de la misma manera, también el pecado reabre una puerta legal al asesino de las vidas. Esto yo ya lo he ejemplificado cuando hemos hablado de en lo natural. Hay un acta de nacimiento que demuestra que yo nací. Esa acta de nacimiento, la original, no la tengo yo tengo copias certificadas. La original, mi acta de nacimiento original está en Fojas, en el juzgado en el cual fui registrado. Ahí está mi acta de nacimiento original y a mí solamente me entregan una copia certificada de que realmente lo soy. Asimismo, el Señor Jesús, nuestra acta de pecados la, la llevó a la cruz y ahí fue destruida, pero el diablo se quedó con una copia que es legal. Esa copia, cuando yo no me comporto como un verdadero hijo de Dios, pasa a ser legal. Eso es lo que yo tengo que entender. Esto lo vivió David de una forma personal y terrible. Ojalá que puedan escuchar la próxima semana. Sería muy bueno que en esta semana de todas maneras también estén escuchando la estación de radio en nuestra casa, Peña de Oreb, que está en Seno Radio, en Seno FM. Ahí está, ahí pueden encontrar nuestra casa, nuestra estación de radio Peña de Oreb, y ahí voy a hablar de qué pueden ser peor que el pecado y voy a extenderme en este punto de David. El hecho de que David haya pecado con Betsabé, este único y gran pecado de su vida lo marcó para siempre. 3 de sus hijos murieron, una hija suya fue violada, su reino resultó dividido por una guerra, sus esposas lo engañaron a la vista del pueblo. Bueno, no lo engañaron, sino que su hijo las obligó a tener relaciones con él y él murió de 70 años discapacitado por la enfermedad. ¿Valió la pena pecar? Eso vamos a verlo, dice en 2 Samuel 12:14, dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos, perdón, estoy equivocado, aquí es 2 Samuel, sin embargo, por cuanto con este hecho, estas son las palabras de Natán a David cuando ya le está reprendiendo, ya le hizo ver su pecado. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Hubo consecuencias, valió la pena. Otros terceros fueron afectados por el pecado de David. Personalmente, sé de muchos casos de hermanos que por una sola vez acabaron con sus vidas y vivieron consecuencias desastrosas para siempre. En este caso, yo puedo decirles que cuando yo me alejé de la iglesia, cuando yo le di espalda a Cristo, hubo un hermano que tenía también la misma posición que yo, estábamos en esa, fuimos de los iniciadores de la iglesia en esa, de la Iglesia Internacional de Cristo,
y los dos caímos al mismo tiempo, o casi al mismo tiempo, por el mismo tiempo. Hicimos lo mismo, volvimos a pecar, caímos en vicios, hicimos un montón de tonterías, obviamente cada uno por su lado. Y él murió en una sobredosis de droga, por lo que yo me enteré. Yo hice lo mismo y el Señor me dio una oportunidad. En ese momento yo no entendía, él ya me dio respuesta de qué fue lo que pasó. Quizás en otra ocasión, y si el Espíritu Santo lo muestra, les explicaré todo. Pero aquí el punto es, este gran amigo muy amado, murió en una sobredosis de droga. Hizo lo mismo que yo, pero por una sola vez que se fue, acabó con su vida, vivió consecuencias desastrosas. Y bueno, vemos que también muchos han adquirido el virus de SIDA, otros murieron, otros más vieron a familiares también, los vieron sus familiares sufrir lo sensible y otros vieron a sus familiares sufrir por su pecado. Hay ocasiones en el que el pecado no paga de inmediato, pero siempre, siempre, siempre deja consecuencias. Eso sí, yo se los puedo garantizar, yo lo viví. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso tengo la convicción de que sí puedo perder la salvación. No porque Dios quiera, y de hecho Dios quiere que yo sea salvo, pero si yo hubiera muerto en aquel tiempo, yo hoy no tendría salvación. Cristo también dejó claro que los mismos demonios que dejaron un cuerpo el día en que Él llegó, pueden regresar con 7 espíritus peores que ellos, trayendo mayor oscuridad y ruina. Eso también lo explicó el Señor Jesucristo en Mateo 12, 41 y 42. Entonces nosotros no debemos jugar con un llamado tan santo y con una oportunidad tan grande de acercarnos al trono y servir a Dios por la eternidad. Obviamente ninguno de los dos, ni Víctor ni yo, sabíamos lo que iba a pasar. Él murió, yo no, pero tú no sabes si esa es la última que te va a pasar el Señor o no. Porque yo te puedo decir que posteriormente, años después, estuve a punto de hacer otra cosa, hacer algo malo. Y el Señor me dijo, es la última vez. Me lo dijo audiblemente, yo lo escuché, te lo testifico real. Él me dijo, es la última vez, ya había hartado al Señor y si yo caía, hubiera perdido la salvación. Por eso hablo con convicción y con seguridad este tema y el tema de qué puede ser peor que el pecado, que como se los dije, pueden escuchar la semana que entra en Seno FM, en nuestra estación de radio Peña de Oreb. Y bueno, por eso esa es la seguridad con la que estoy hablando. Alguien como Esaú no valoró la bendición de la primogenitura. Saúl terminó perdiendo su reino. Sansón terminó sin ojos, escarnecido por sus enemigos. Si nosotros abrimos esa puerta legal del pecado, ténganlo por seguro, que el maligno la buscará para aprovecharse. Esto nos lleva a una vida en la luz, llena de confesión cuando cometemos pecado. Si nos movemos en el temor de Dios con humildad y sinceridad, pecando por debilidad y no voluntariamente, abogado tenemos para con Dios. Eso lo vemos en 1 Juan 1:7, pero también lo he dicho muchas veces, no vas a ir con el mejor doctor para que te ponga un curita, no tiene caso. El cristiano quiere utilizar siempre, siempre, siempre esta escritura cuando peca, todas las veces que yo solamente que tenga un delito grave o que se me esté inculpando de algo de lo que me tenga que defender más bien, porque un cristiano obviamente, esperemos que obviamente no haya cristianos que tengan un delito grave por sí, sino que se le esté inculpando falsamente, pero si a mí se me está inculpando, sí necesito el abogado, pero no por las cosas que yo hago y no por cosas pequeñas. Yo tengo que evitar hacer eso. Si yo sé que no lo tengo que hacer, ¿para qué me atrevo a hacerlo? Simplemente por eso hablamos precisamente en ese tema de que puede ser peor que el pecado, que puede haber, puedo ver
las aves volar, pero no puedo permitir que se hagan nido en mi cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado, la tentación siempre va a estar ahí, pero no voy a permitir que entre en mi cabeza. ¿Por qué? Una vez que entre en mi cabeza, va a empezar a trabajar en mi cabeza, voy a abrir puertas y voy a terminar cayendo y puedo terminar en muerte. 1 Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No dice para que pequéis y se acuerden de que una vez salvo, siempre salvo. No, dice para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Bueno, con esto terminamos y vamos a hacer unas preguntas para meditación. ¿Está cuidando usted su salvación? ¿Y cómo lo está haciendo? La segunda, ¿hay algo que le haga poner en peligro su salvación en este momento? Que es algo que también invito al término de la otra enseñanza. Es necesario que lo saquemos. ¿Por qué? ¿Vale la pena tanto el poner en peligro mi salvación? ¿O preferimos dejar eso? Y la última, ¿ha contristado usted al Espíritu Santo? Y bueno, la aplicación bíblica de esta enseñanza. 1. Cuidemos nuestra salvación, ocupémonos de ella. ¿Cómo? Orando, ayunando y no dejando de congregarnos. 2. Exhortemos en amor a cualquier hermano que ha dejado de congregarse y que se ha enfriado para que no deserte del camino. Hay que regresar al camino a los hermanos, hay que esforzarse por ayudarles a regresar. Aunque muchas de que no quieren y pasan situaciones y hasta que no están en el hoyo regresan, pero nosotros tenemos que tener el corazón de estar ahí, de que sepan que no están solos. Y 3, no toquemos ni juguemos con el pecado, ni seamos condescendientes con aquellas cosas que nos gustan, pero que nos hacen caer, entristeciendo el Espíritu Santo e incluso creándole enojo. Dice las últimas 2 escrituras que vamos a leer, que están en 1 Pedro, y dice la primera en 1 Pedro 14 al 16, 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Esto de sed santos porque yo soy santo está 4 veces en la palabra, 3 en el Antiguo Testamento, una vez aquí. Si Dios dice 2 veces algo, es que está presto a realizarlo, es que lo confirma, y entonces esto lo está confirmando. Y como hijos obedientes no debemos conformarnos a nuestros deseos que tuvimos en nuestra ignorancia, sino como el Señor es santo, así nosotros tenemos que ser santos en toda, dice, no en parte, no en lo que puedas, no en hasta donde puedas, no, en todo, en toda vuestra manera de vivir. Y la última escritura que está en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma, que se abstengan de las pasiones carnales como extranjeros y peregrinos. Nosotros solamente venimos de paso y no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al otro, y por lo tanto tenemos que abstenernos de todo lo carnal que combate contra mi alma para que yo caiga. Amén. Bueno, pues hasta aquí terminamos. Espero que de verdad sea de edificación para tu vida esta enseñanza, y vamos a dar gracias. Padre bendito, le doy toda la gloria y la honra, y le doy gracias por la oportunidad y privilegio de poder compartir esto, Padre. No lo digo solamente porque el Señor Espíritu Santo me lleva a decirlo, sino porque lo he vivido. Nadie puede hablar de lo que no ha vivido. Así que, Señor, es mi experiencia, es lo que yo viví, Señor bendito, al haber sido traidor a usted, Señor, a su salvación que usted me regaló, pero al ver la misericordia, Padre, porque yo entiendo que yo merecía lo mismo que mi amigo, mi hermano Víctor, y sin embargo usted me permitió estar hoy aquí, estar compartiendo la palabra, Señor bendito, y usted me permite cada día esforzarme por entrar por la puerta estrecha. Gracias, Padre, le doy toda la gloria y la honra, y que para los hermanos que quizás están con situaciones en su mente, en su cabeza, Padre, que podrían hacerlos pecar, Padre bendito, que esta palabra sea un agua de vida para que no lo hagan, para que entiendan que no podemos estar jugando con nuestra salvación,
y no podemos hacer la prueba a ver si pasamos de panzazo, no, Padre. Tenemos que ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, creyendo, Señor bendito, que llegaremos y el Señor nos dará coronas que después pondremos a sus pies, porque sabemos que ni con todo lo que hagamos merecemos esas coronas, Padre bendito, pero sabemos, Padre, que el Señor, al ver nuestro corazón, va a querernos dar esas coronas. Gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo orno en nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues muchas gracias. Como siempre les pido que me regalen un like, que puedan compartir esta palabra para que pueda ser de bendición para otras personas, y los esperamos la próxima semana para continuar estos temas. Que Dios les bendiga. Chao.